Tú bien sabes que cuando ya estamos en la sala, bueno, pues tenemos a los mejores especialistas y hoy pues no es la excepción porque seguramente te ha pasado que tienes hinchazón, dolor, pesadez de piernas y esta apariencia como antiestética llamadas varices. Y es que una condición que presentan entre un 70 y 80% de las personas mayores de 60 años hace que pues tengan que acudir a un profesional y tener un tratamiento. Por eso nos acompaña el angiólogo Carlos Gutiérrez. Muy bienvenido, Carlos. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer poder estar contigo esta mañana. Muchas gracias, igualmente. Oye, pues justo como que las mujeres y los hombres tienen la misma proporción de varices o quienes las padecen más. Bueno, esta es una estadística muy interesante porque las varices se presentan en ambos sexos. Sin embargo, son más comunes en mujeres. Y cuando hacemos una comparación entre hombres y mujeres, las mujeres suelen llegar en estadios tempranos de la enfermedad y los hombres suelen llegar en estadios más avanzados. A pesar de que es más común en mujeres, los casos más difíciles suelen ser los hombres. Ok. ¿Cómo se puede definir qué es una varice? Una varice es una vena, normalmente nosotros tenemos muchas venas en nuestras piernas. Venas y arterias, ¿no? Exactamente. ¿Y las que son delgadititas siguen siendo venas o arterias? Las arterias llevan la sangre hacia los pies y las venas regresan la sangre. Ok. Y de todas esas venas que tenemos, hay algunas que pierden un poquito su forma, su arquitectura y se empiezan a dilatar. Y esas venas dilatadas, tortuosas, que se vuelven irregulares, que inclusive desarrollan algunas saculaciones, son las venas que denominamos varices. Y una de las características más importantes es que una vena varicosa pierde su función. Si todas las venas se encargan de regresar la sangre, estas venas pierden esa capacidad. Entonces tenemos flujos que son irregulares y la sangre no regresa de forma libre. Por eso la hinchazón, por eso el dolor y el malestar. Exactamente. Ahora, supongo que las mujeres llegan más rápido contigo porque pues dices, ay, esta vena se ve muy fea. Somos vanidosillas las mujeres, ¿no? Bueno, también hay hombres que igual, pero van contigo y ¿qué pasa? ¿Se operan? ¿Se hace el rayo láser? ¿Se inyectan? O sea, ¿en qué momento vale la pena ya ir en una edad oportuna para que sea mucho más fácil el tratamiento y que la apariencia sea, pues, que la tenemos la pierna normal? Claro, ese es un concepto que yo veo todos los días en el consultorio. Las mujeres, como no tienen vello, utilizan falda, es mucho más fácil que se den cuenta cuando aparece una arañita. Y es el momento en el cual acuden al consultorio. Siempre se recomienda una revisión cuando tú notas alguna vena varicosa, alguna vena que no te gusta, o cuando también notas síntomas, porque las varices pueden generar síntomas. Y estamos hablando que es un concepto estético, pero también puede avanzar a un concepto de salud y de enfermedad que genera síntomas. ¿Qué serían esos síntomas? ¿Cuáles Los serían? síntomas más comunes es una sensación de pierna pesada, pierna cansada, poquito de hinchazón, dolor, y son síntomas que ocurren después de estar mucho tiempo de pie, mucho tiempo sentados. Casi siempre los síntomas aparecen al final del día y una característica muy importante es que disminuyen con el reposo. Cuando el paciente se acuesta o levanta tantito sus piernas, siente alivio. Y esos son los síntomas característicos de las varices. ¿Qué pasa si no se atienden? Las varices suelen llevar una progresión, van creciendo, pueden generar cambios cutáneos, alteraciones en la piel, y eso puede culminar con alguna complicación, como una herida crónica, como una trombosis, como un sangrado, o hay pacientes que tienen infecciones recurrentes de los tejidos subcutáneos. Entonces sí o sí, atenderlas. La recomendación es tratarlas. Okay. ¿Qué tipo de tratamientos? Varía mucho. Lo primero que hacemos en el consultorio es una revisión detallada para poder identificar el estadio de la enfermedad. La mayoría de los pacientes acuden en estadios iniciales, estadio 1 y 2, y en estos casos podemos hacer manejos o tratamientos en el consultorio, que varían. Muchas veces las inyectamos, a eso le llamamos escleroterapia. Podemos hacer láser transdérmico o radiofrecuencia transdérmica. Son los tratamientos más comunes que se hacen en consultorio. Y que vale la pena hacer en un inicio, para evitar la cirugía, supongo. Exactamente, el objetivo es quitar las varices, quitar los síntomas derivados de las varices, tener una mejoría estética,
Al eliminar las varices mejoramos la apariencia de las piernas y algo muy importante es que evitamos que esas varices crezcan mucho, que se vuelvan candidatas a cirugía. Claro. ¿Es doloroso en los tratamientos del consultorio? No, o sea, en la mayoría de los pacientes, o sea, hacemos algún tratamiento, ya sea escleroterapia, láser, radiofrecuencia, e implican picar o inyectar, o el láser es un haz de luz que genera pues un poquito de calor. Pero tenemos varias técnicas para el control del dolor, desde anestésicos tópicos, medicamentos, terapias con frío, y eso hace que el paciente disminuya mucho su sensibilidad. En la mayoría de los pacientes, más del 95% de los pacientes están como si nada en el consultorio. Súper. Y ya una cirugía que ya te tienen que meter al quirófano y hacer todo lo que se necesita para una cirugía mayor, ¿cuántos días les toma de recuperación? Varía, cuando ya estamos en estadios más avanzados, se decide hacer la cirugía, pero con las técnicas actuales, láser, radiofrecuencia, Benasil, son procedimientos de mínima invasión. Todas las cirugías se hacen por alguna punción, son percutáneas, y la recuperación promedio de 1 a 2 semanas. También depende mucho de ¿en qué estado están? En cómo llegue el paciente, claro, ¿no? Porque no es lo mismo operar una vena chiquita que le hago una pasada con la radiofrecuencia, el paciente a la semana ya está como si nada, pero luego una persona que llega con varices muy grandes, muy tortuosas, que tenemos que manipular más, puede echarse 2 o 3 semanas. Claro. Ay, pues muchas gracias. ¿Y es hereditario? Hay un factor genético, es una herencia, y además existe una interacción con nuestro estilo de vida. Estar mucho tiempo de pie, mucho tiempo sentados, poco ejercicio, sobrepeso, factores no modificables como la edad, van interactuando con nuestra carga genética, y es por eso que tenemos resultados. Pues voy a ir a checarme variables. Yo también, doctor. Muchas gracias, doctor Carlos Gutiérrez. Por supuesto, aquí les vamos a dejar todas y cada una de sus redes sociales para que lo puedan buscar y sacar su cita. Gracias por estar aquí. Gracias a ti.